Miri, hermana Miri, Dios le bendiga, hermana Leti. Y hermano, pues con la buena noticia, ¿verdad? De que ahora la iglesia de Libertad va a tener buenos nuevos y buenos miembros, ¿verdad? Amén. Así que esta obra va a seguir avanzando. Aleluya. Y fíjense que hoy quiero compartir con ustedes así, sin mucho preámbulo, sin mucha pues introducción. Quiero hablar acerca de identificar, hermanos, los hijos. Los hijos, no identificar si son hijos o no, ¿verdad? Sino identificar qué tipo de hijos tenemos nosotros. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando los niños nacen, traen ciertas características. Amén. Cuando los niños, incluso cuando están en el vientre, algunas mamás dicen, ese niño, ¿cómo me dio lata cuando estaba en el vientre, ¿verdad? Y otros dicen, ay, ese ni se movía en la barriga, nada, era una mansa palomita en el vientre, ¿verdad? Y otros no, otros escuchaban chiflar al papá o escuchaban al papá cantar y empezaban a brincar en el vientre de la mamá. Entonces los niños o los hijos, hermanos, son diferentes, son distintos. No hay hijos iguales, pero tenemos nosotros que ver, hermanos, qué tipo de hijos somos nosotros, qué tipo de hijos quiere el Señor. Amén. Y aquí nada más es vamos a decir así, un piochazo, un brochazo acerca de este tema, identificando los hijos. Dice la Biblia, la traducción lenguaje actual, en Génesis 27, 18, entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy. Y entonces, la pregunta que viene de Isaac es, ¿cuál de mis hijos eres tú? Y esa pregunta, hermano, yo creo que hace eco en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuál de mis hijos eres tú? Isaac tenía dos tipos de hijos. Uno era Jacob y el otro era Esaú. Entonces, ¿cuál de esos dos hijos eres tú? ¿Verdad? Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia para suplicarte, mi Dios, que nos bendigas, que nos hables por medio de tu bendita palabra, que nos ministres hoy, Señor, en este lugar que tú has escogido para adorarte, para alabarte, Señor. Y yo te ruego, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que me des una palabra, Señor, que tenga las 5 unciones, Señor mío, de Efesios 4:11. Que sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre eterno. Amén. 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 Bien. Entonces, hermanos, vamos a ver, y así yo voy a ir un poquito quizás rápido porque todavía vamos a ministrar la Santa Cena, pero quiero que podamos entender esta palabra. Miren, vamos a ver si esta es touch o la de allá. Así es. Miren, vamos a identificar, hermanos, quiénes son hijos, ¿verdad? Hay hijos que quieren estar con el padre. Yo le decía, ahorita venía con Cristian, le dije a algunos hermanos que si quería venir alguien conmigo, ¿verdad? Y hermano, nada más uno quería venir, que hasta dejó la chamba un ratito ahí y dijo, yo me voy con el pastor, ¿verdad? Pero otros no, otros les dije, y no, bueno, no hay problema, eso no es una queja. Pero mire, la Biblia dice en Génesis capítulo 27, verso 18. ¿Qué te parece si buscamos esa cita aquí en la Biblia?
y leemos, hermanos, qué nos dice esta palabra. Génesis, capítulo 27, verso 18. Y vamos a leerla y vamos para tener un panorama, hermanos, de esto. Amén. ¿Okay? Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Otras versiones, si me buscan la versión LBLA, esta atribuye SM aquí ¿cómo se llama? A Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y este respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? A ver la del oso para ver si está bien o estoy ilustrado ahí. ¿Okay? Y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Ok, vamos a pasar a la diapositiva. Mire, hermano, los que son hijos van al padre por su bendición. Y eso es lo que voy a decir. La bendición se va a escuchar un poquito feo, pero no la dan las mamás. En la Biblia, la bendición, hermanos, es bíblica, y la bendición espiritual la dan los padres como cabeza, como autoridad, ¿verdad? Y es importante que tanto hijos biológicos como hijos espirituales pidan la bendición, hermanos, del Padre. Amén. Hace un buen tiempo yo la verdad me encontraba en una situación un poco difícil, pero entonces yo llegué a la casa y estaba mi papá y mi mamá, y le digo: ¿saben qué? Quiero que oren por mí. Y ya que estaban en el cuarto, le digo: papá, bendice. O sea, prácticamente yo le estaba robando la bendición, pidiendo la bendición. Y pusieron sus manos sobre mí. Y yo le digo: bendice, recordando pues lo que Jacob pidió a su papá, la bendición. Entonces, hermanos, es importante ir donde está el Padre espiritual. Amén. Estar pues en la congregación. Dice la Biblia: entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Pues tenemos que reconocer paternidad, hermano. Cuando un hijo reconoce paternidad, hermanos, es un orgullo, es una bendición muy grande saber que tenemos padre. Amén. Que no estamos huérfanos, aunque el Señor dijo: no dejaré huérfanos, ¿verdad? Enviaría a su Espíritu Santo. Amén, amén. Pero, hermanos, también tampoco nos dejó huérfanos, porque nos dejó un Padre espiritual, Amén. un Padre del alma. Ahora, vamos a pasar acá porque ahorita acabo de ver algo aquí. Vamos a definir de qué tipo de hijos son. Génesis 27, 18. Isaac le dice: ¿quién eres, hijo mío? La Biblia Dios habla hoy, la 2002, dice: ¿cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Acuérdense que la esposa de Isaac, hermanos, en su vientre tenía gemelos. ¿Amén? Amén. ¿Alguna de las hermanas aquí ha tenido gemelos? No, hermano. Bueno. Pero dice que Isaac tuvo gemelos, y cuando la esposa estaba embarazada, entonces dice que los hijos luchaban dentro. Y miren cómo lo quiero explicar, hermanos, y cómo quiero que lo veamos en esta forma. Dice que habían dos engendramientos luchando dentro de Rebeca. Amén. Los hijos luchaban dentro, Jacob y Esaú. En lo íntimo, la palabra dentro viene de la palabra querer, y tiene que ver con íntimo, con la mente, con el corazón. Entonces, yo creo, hermanos, que muchos de nosotros tenemos una batalla en nuestro interior. Amén, amén. Sobre todo en el asunto de cuando se trata de ser hijos.
luchamos entre ver si somos, hermanos, de la naturaleza divina o de la naturaleza carnal, terrenal. Luchamos, hermanos, aunque seamos hijos, luchamos muchas veces, hermanos, y no queremos nosotros someternos a la autoridad que hay o que el Señor ha puesto. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces aquí, en lo íntimo, en la mente, en el corazón, el Jacob que representa, hermanos, lo que tiende a ir hacia las cosas de Dios, y el Esaú de nuestra naturaleza que tiende hacia lo terrenal. Hermanos, hay una batalla. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Amén. Amén, amén. No sé si usted tiene alguna batalla, pero hermanos, mire, el Señor nos está reengendrando para que seamos hijos espirituales, pero hay una batalla con nuestra vieja naturaleza. Amén. ¿Sí? Amén. Que se niega a entregar el ego al Señor. Y en lo íntimo, en el interior, nos negamos, hermanos, a reconocer paternidad. Fíjense qué tremendo. Cuando usted va a hacer algún cambio en su vida, algo que vaya que compete, hermanos, a lo espiritual, nosotros deberíamos tomar en cuenta a nuestro Padre espiritual. Amén. Deberíamos. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes. Porque nos creemos autosuficientes. Pero hay una lucha en nuestro interior. Amén. Entre hacer lo que Dios dice en su palabra y lo que vamos aprendiendo, dejarnos reengendrar, porque lo que nos reengendra, hermanos, es la palabra. Lo que se nos va enseñando, eso va provocando en nosotros un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Amén. Amén, amén. Pero miren lo que pasa aquí. Vamos a ver la otra situación. 2 naciones en el interior. Génesis 25-23 dice, y el Señor le dijo, 2 naciones. Esa palabra es la palabra goy y se refiere a un pueblo, a una nación, casi siempre con matices, dice, de identidad cultural. Hay 2 culturas que están batallando en nuestro interior. La cultura que hemos aprendido durante 20, 30, 40 o no sé cuántos años, hermanos, esa cultura de autosuficiencia, ¿verdad? De no darle cuenta a nadie. Amén. Amén. Entonces, esa cultura, hermanos, lucha contra la cultura del reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. Estamos captando el mensaje, hermano Marco. Amén. Entonces, hay una batalla en nuestra identidad cultural. Ahí dice, 2 naciones en el interior. Es una batalla, hermanos, porque nosotros hemos recibido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que viene del reino de los cielos. Y entonces, mire, ¿qué dice la Biblia? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Sobre todo aquí en mi vida. Pero hay una cultura que nosotros hemos estado aprendiendo por mucho tiempo. Y esa cultura tiene que irse haciendo un lado para que la cultura del reino se vaya estableciendo en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Qué haría usted si el pastor le dice, mañana tiene que trabajar usted, y le dice, hermano, le necesito urgentemente mañana para que vaya conmigo a tal parte? ¿Qué haría? El pastor cree que no tengo que hacer. Yo tengo mucho que hacer. Si también tengo que darle de comer a mis hijos. Bueno, pero a mí me llama la atención la situación que yo cuando escuché a mi hija diciendo eso, que su pastor le dice, si mi mamá se muere el domingo y hay cultos, lo siento mucho, mami, voy a ir hasta que termine el culto. Y yo dije, no, tan mal ese pastor.
Pero yo pensé que era nada más, pues, un decir. Pero se accidenta el esposo de mi hija y lo tenían internado en el hospital, hermano. Y ella tenía culto en la iglesia y ella vio cómo le iba a hacer para ver quién iba a cuidar a su esposo allá, porque ella tenía que presentarse en el templo. O sea que dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Amén. Ay, hermano, entonces ahí lo están tomando literal. Entonces esa es una exageración, hermano. Sí, para nosotros sí, porque no hemos entendido, hermanos, que hay dos culturas en nosotros que están batallando. Y la cultura del reino debe tener, hermanos, prioridad sobre la cultura terrenal que hemos adquirido desde que nacimos. Amén. No sé cuántos estamos entendiendo esta palabra. Amén. Amén. Pero mire, dos congregaciones en las entrañas. Dice dos pueblos. Esa palabra pueblos viene de la palabra león. Mire que así se escribe con guión. Congregaciones se dividirán desde tus entrañas. Entonces, en el interior, hermanos, tenemos una batalla. En nuestras entrañas hay una lucha diaria. El Señor dijo, el espíritu a la verdad está presto. ¿Pero qué? Pero la carne, ¿qué le digo? Ayúdeme porque ya se me olvidó el texto. Pero la carne es débil. Amén. Amén. Entonces, veamos entonces. Seguimos aquí con él. Dice, uno será más fuerte que el otro. Aquí entonces, hermanos, es importante ver, hermanos, quién va a ganar en esta batalla. Porque miren, la batalla más fuerte que tenemos nosotros no es contra principados y potestades. Sí, hay una batalla ahí, pero la batalla más fuerte que tenemos a veces es la que tenemos con nosotros mismos. ¿Te escuchan? Sí, amén. Porque si el diablo se aparece, hermano, o se llega en la noche y le empieza a atacar, usted se levanta y clama la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús y ocupa la palabra del Señor y está escrito y empieza usted a mencionar la palabra y el diablo se tiene que ir, los demonios se tienen que ir. Amén. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lucha con la soberbia? Esa es la batalla más fuerte. Con el que a mí nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer. Fíjense qué tremendo eso. Un pueblo será más fuerte. ¿Cuál va a ser más fuerte en nosotros? Amás es la palabra. Estar alerta, a pie o mentalmente en valor. Un pueblo de esos dos va a estar de pie, va a tener valor, va a estar firme, va a consolidarse, va a crecer, hermano, va a esforzarse, se va a obstinar, va a prevalecer, va a ser pujante, dice, va a resolver, va a ser valiente que el otro, más valiente que el otro. ¿Cuál será? ¿El Jacob o el Esaú? En nosotros. Amén. ¿El espíritu o la carne? Eso va a depender de nosotros. Dicen que un hombre hacía peleas de perros. Y entonces, hermanos, los sábados que era la pelea, empezaba la pelea y empezaban a apostar. Y él apostaba, por decir así, tenía uno blanco y uno negro. Y entonces apostaba al blanco. Y claro, la gente no sabía cuál iba a ganar. Y entonces la gente apostaba que sea al negro u otros al blanco, pero había gente que apostaba al negro. Pero el dueño de aquel lugar y el dueño de los perros, hermanos, apostaba, por ejemplo, al blanco este sábado. Y cuando se daba la pelea, ganaba el blanco. Y el hijo observaba eso. El siguiente sábado, él apostaba al negro y ganaba el negro. Y así lo llevaba, hermano. Hasta que un día le dice el hijo, papá, enséñame cómo haces tú para saber quién va a ganar. Y entonces le dice el papá, mira, hijo, durante la semana, antes de la pelea, yo alimento más al que quiero que gane.
Si yo quiero que gane el blanco, lo alimento bien alimentado. Mientras que al negro no le doy comida. Llega el sábado y el negro está débil. Pero para otro sábado yo quiero que gane el negro y alimento el negro. Le voy alimentando, le voy dando de comer. De manera que al blanco lo dejo sin comida. Cuando llega la hora de la pelea, entonces gana el negro. Eso pasa también en la vida espiritual. ¿Qué alimentamos en nuestra vida, hermano? Si alimentamos nuestro espíritu con palabra, alabando al Señor, adorándolo, si alimentamos, hermanos, nuestro espíritu día con día, entonces, hermanos, va a ser más fuerte que la carne. Amén. Pero si alimentamos más la carne, ahí estamos sentados frente a la televisión, viendo, no sé, una película, una novela, metido en internet, haciendo tantas cosas, hermano, alimentando nuestra carne. Amén, amén. Alimentándola. Cuando nosotros, hermanos, venimos a ver, hermanos, empieza a prevalecer la carne. Decimos, ¿por qué me comporto de esta manera? Amén, aleluya. ¿Por qué me acobardo ante las luchas? ¿Me están entendiendo, hermanito? Amén. Amén. Sí, amén. Mire, dice aquí la palabra del Señor: el mayor servirá al menor. El mayor, rap. El que tenga más abundancia, el que tenga más cantidad, en tamaño, edad, número, dice rango, calidad. Pero el diccionario dice que esa palabra tiene que ver con soberbia. La soberbia le va a servir, hermanos, a la humildad. Dice la Biblia que Dios, hermanos, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, que nosotros seamos, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Soberbios o humildes? Y aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo digo que no tiene nada que ver si alguien es callado, callada, o hablantín, o parlanchín. No. La humildad está acá en el corazón. ¿Entiendes? Alguien puede ser callado, por decir así, y muy soberbio en su interior. Y alguien puede ser muy hablantín y todo, y parece que es muy acá, y a lo mejor no. A lo mejor es humilde en su corazón, ¿verdad? En su trato con Dios. Amén. Entonces, hermanos, entendamos qué tipo de hijos somos. Aquí todavía estamos entrando en el tema. Amén. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál de mis hijos eres tú?, preguntó Isaac. ¿Cuál de mis hijos? ¿Eres Jacob o eres Esaú? ¿Cuáles son esas características de Jacob? ¿Cuáles son las características de Esaú? Pero aquí vamos a ver Amén. un punto más, le vamos a añadir a alguien más. Génesis 25, verso 22 a 34, ahí puede encontrar esto, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a leer porque no vamos a llevar más tiempo, sino que nada más hice un cuadro, y ese cuadro lo quiero compartir con ustedes. Miren, ahí la tenemos. Esaú, Jacob e Israel. Esaú, hermanos, fue el primogénito. Fue el primero en salir. Y el diccionario dice, hermanos, que eso nos habla de la presencia de Esaú con un liderazgo tremendo. ¿Entienden? Hay gente que tiene un liderazgo poderoso. Hermanos, hay gente que tiene liderazgo, pero desafortunadamente se encuentra en el lugar atrio. Amén. Tiene liderazgo. Pero Jacob, hermanos, fue el segundo. Después dice la Biblia. Y esa palabra después tiene que ver con ser un seguidor, el que viene detrás. Y acá, hermanos, Israel fue
Jacob el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Quiere decir, hermanos, que Jacob fue catapultado a otro nivel de vida espiritual. Entonces nosotros, hermanos, miren, lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, la capacidad que Dios haya puesto en nuestras vidas, debemos ponerle en las manos del Señor, que si nosotros somos líderes, el Señor va a catapultarlo, hermanos, aún más, lo va a levantar más. Pero si no hemos sido nunca líderes, sino que somos personas que hemos venido siguiendo, hermanos, venimos detrás de otros, hermanos, el Señor de alguna manera también va a catapultarnos como lo hizo con Jacob. A Jacob lo llevó, hermanos, a otro nivel y le cambió el nombre y le puso Israel. Miren, Jacob, Esaú era mellizo, el mellizo mayor. Esa palabra mellizo tiene que ver con junto, unido. Y acá está el mellizo menor, que también significa los mellizos juntos, unidos. Pero acá, hermano, Israel es una nueva criatura. Está hecho acá, formado, hermanos, a la imagen de Dios. Y dice que fue primogénito. Usted lo puede leer en la Biblia que Israel fue llamado el primogénito de Dios. El unigénito fue Jesucristo. Amén. Amén. Pero primogénito de Dios se le llama a Israel. Entonces, hermanos, yo aquí estoy pensando, ¿verdad?, que Esaú puede representar el lugar atrio. El atrio, hermanos, es esa parte del tabernáculo de Moisés en donde estaba sin cobertura, donde la gente todavía, hermanos, sigue errante, sin reconocer un pastor. Acá en el lugar santo ya se reconoce a un padre, porque Jacob, hermanos, buscó la bendición de su padre. Pero, hermanos, acá Israel viene a ser el primogénito, un hijo espiritual, en un nivel alto. Ahora, miren que a mí me llama la atención esto, que Esaú, hermano, dice la Biblia que nació con el cabello rojizo. ¿Cómo se llama ese cabello? Pelirrojo. Pelirrojo, pero ¿cómo se le llama aquí en México? Al boxeador ese. El Canelo. Canelo, porque tiene el cabello así rojizo. Y miren, esa palabra rojizo viene de armonía. Rojizo del cabello o de la piel. O sea que aquel Esaú era así, rojizo. Y fíjense que cuando me fui a ver la palabra bermejo, porque esa palabra rojizo también tiene que ver con bermejo. Usted lo busca, ¿verdad? Y salió el caballo bermejo. Y dice que ese caballo bermejo, hermano, dice que quitó la paz de la tierra. Vino a hacer guerra. Trajo conflictos. Y Esaú, hermanos, el que está en esta área, hermanos, el que tiene, está a nivel atrio y es un hijo de la característica de Esaú. Es una persona, hermano, que no tiene paz, no tiene una atmósfera de paz, no comparte paz, solo hace guerra, solamente sabe hacer conflictos. Y ay, Dios mío, es Esaú, es ese tipo de hijos. Que yo, hermano, en el nombre del Señor, ¿verdad? Cancelamos eso, ¿verdad, hermano? De la iglesia de Benecer, Monte de Dios. Amén. Y también de Viva la Familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y de todas las iglesias cristianas. Pero, hermanos, mire, Jacob, por su descendencia semita, dice un comentario, pudo haber tenido el cabello negro. Incluso en la Biblia hay algunos textos, no los puse aquí, pero dice que por su descendencia semita, porque Abraham, hermanos, venía pues de Ur de los Caldeos. Entonces probablemente Jacob tuvo el cabello negro y esto representa muerte, pecado. Amén.
Dice la Biblia que Israel, hermanos, cuando a Jacob se le cambió el nombre, ya venía él, hermanos, de unas batallas tremendas contra su suegro. Él venía, hermanos, ya rumbo a la tierra prometida, a donde estaba su hermano. Pero dice la Biblia que ya venía con otra mentalidad. Ya venía maduro. Le empezaban a salir tal vez canas, como así como le está saliendo a usted. Bueno. Sí, porque las canas, ¿qué representan, hermano? Vejez, madurez, sobre todo. Son señal de madurez. Deberían ser, ¿verdad? Amén. Deberían ser. Pero en la Biblia habla, hermanos, de una cabellera blanca, madurez. Entonces, luego dice que Esaú era velludo. Y esa palabra sear tiene que ver con desarreglar, con una cobertura de pelo, dice. Pero también, hermano, el diccionario dice que lo traduce como cabrito o como demonio. Ay, hermano, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero hay lugares o hay iglesias donde, hermano, hay hermanos que se demonian. Pero son hijos. Pero ¿cómo permiten? Abren puertas. Abren puertas, hermanos, al diablo. Y en lugar de ser ovejas, son cabritos. Usted le dice tal cosa y ellos siguen haciendo su ley. Lo que ellos creen y han aprendido durante tantos años. Y no quieren aprender lo nuevo, la palabra, el maná nuevo, el maná, hermanos, escondido, no lo quieren recibir. Y entonces hay puertas que se abren y el enemigo las aprovecha. Y entra el demonio. Y el demonio. Hermanos, Jacob era lampiño. Jacob era lampiño. Y mire, dice que esa palabra jalak, dice que era liso. A ver, toque ese tema, ¿no? ¿Es usted liso o lampiño? ¿Quiénes son ¿Quiénes son como Jacob aquí? Bueno, ¿quiénes son pues como Esaú? Como que a mí sí hermano. Hermano, sí. Bueno, pero mire, Jacob era liso, suave, mire, específicamente de la lengua, dice. Bueno, no tenía pelos en la lengua. No se refiere a eso. Se refiere, hermano, a que él era lisonjero. Era suave en sus palabras. Sabía envolver a la gente. Su nombre, el nombre de Jacob, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Suplantador. Usurpador, suplantador, engañador. Él sabía cómo envolver con sus palabras. Tenía una labia tremenda. Hermanos, ahora, sí, porque mire, hermano, hay gente que tiene una labia que yo me admiro. Si usted me escucha predicar, usted va a escuchar que a veces digo, ¿cómo se llama eso? A ver, porque no me salen algunas palabras. Pero hermano, hay gente que como tiene capacidad para lisonjear y para decir falsedades, ¿verdad? Y cuando, hermano, tiene más vuelta que un caracol, dice. Sobre todo cuando no quiere hacer la cosa, es que lo que pasa, que mire, que acá, que allá. Y le dice, pero hermano, no, mira, es que también es, y empieza a ponerle, hermano, por todos lados, ¿verdad que sí? Así más o menos era Jacob. Pero cuando Jacob, hermano, tiene un encuentro con el Señor, con el ángel de Jehová, dice la Biblia que el Señor le cambia el nombre. Y entonces, perdón, estamos hablando acá. Jacob, hermanos, Jacob llega a tener un lenguaje profético. Hermano, Jacob reunió a todos sus hijos y a cada uno le fue profetizando. Amén. Porque ya Jacob había madurado. Y queremos hijos, hermanos, que profeticen. Porque el que profetiza le habla a la iglesia. Sí queremos que hablen en lenguas, pero que profeticen, porque el que profetiza, hermanos,
¿Qué dice la Biblia? Edifica. El que profetiza, consuela. El que profetiza, exhorta. Hace que la iglesia se desarrolle. Amén. Amén. Si el Señor le da una palabra en algún momento, levanta tu voz y dile, di, así dice el Señor. Aunque sea, mire, puede ser hasta una sola palabrita. De pronto estamos orando, estamos alabando y te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. De pronto, prepárense. Viene una palabra aquí. No sé si aquí o acá, pero viene a mi interior, ¿me entienden? Y entonces, yo digo, prepárense. Pero no soy yo el que la estoy diciendo, sino que me viene, pues, igual a usted. Porque el Señor quiere levantar gente que profetice más. Amén. Pero para profetizar hay que llegar al lugar santísimo, hay que entrar Amén, ante la aleluya. presencia del Señor, hay que permitir que el Señor, hermanos, nos lleve de ser un Esaú a ser un Jacob, pero de un Jacob llegar a ser un Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Esaú viene de la palabra Esab y dice que significa, en sentido original de manejar, dice que es áspero. Y Jacob es su plantador, el que toma por el talón. Pero Israel dice que es el gobierno o él gobernará como Dios. Amén. Amén. Acá Esaú, hermanos, hace como quiere, es áspero, tosco en su trato con todo el mundo. Pero Jacob, ese Jacob es, bueno, ¿cuántos están entendiéndolo más bien? Amén, amén. La verdad que a veces decimos, ¿cuántos dicen amén? Amén. No entendieron, pero dicen amén. ¿Cuántos entendieron? Amén, aleluya. Okay. Entonces, mire, Esaú creció, pero ¿sabe hacia dónde creció? Creció en soberbia. Jacob creció, dice que en cuerpo y mente, en condición, en honor, si quiere. Pero Israel, hermano, dice la Biblia en Isaías 43:1, que fue formado. Porque dice Isaías 43:1, oh Jacob, yo soy tu criador. Y otra versión dice, tu criador, ¿sí? El que nos hace crecer. Amén. Pero dice, yo soy tu formador, oh Israel. Y es que el Señor, hermano, quiere darnos la forma que Él quiere. Dios quiere hijos que se dejen formar. Hermano, si hoy se le habla, por ejemplo, ¿qué tema? De que cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, tome el teléfono. Pastor, quiero hablar con usted seriamente. ¿Será que podríamos platicar? O pastora, ¿podemos platicar? Es que tengo unas cosas que voy a decidir, pero primero quiero platicarlo con usted. Pero hay quienes ni siquiera avisan que no van a ir al templo. Y está uno esperando en el culto. Amén, gloria al Señor. Nada. Bendito sea el Señor. A lo mejor Dios no quiera que no le haya pasado nada en el camino, ¿verdad? Porque a veces van en el camino y pudiera pasarle algo. Entonces uno está, nada más. Dios quiere personas, hermanos, que se dejen formar. Eso vale. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Usted puede hacer eso. Pero yo estoy hablando de qué tipo de hijo eres tú. ¿Cuál de mis hijos eres? Dijo Isaac. ¿Jacob? ¿Esaú? ¿O Israel? Dice que Esaú era diestro cazador, hombre de campo, hombre de mundo. El campo representa al mundo. Era un cazador. Sabía poner trampas. Pero este hombre llamado Jacob era pacífico y habitaba en tiendas. Pero eso de que era pacífico no significa que no tenía sus estrategias. Pero acá dice que este hombre llamado Israel luchó con Dios y con los hombres y venció.
poquito más rápido. Esaú, hermanos, dice que amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. A Isaac le gustaba, pues, cómo era ese tipo de hijo, porque era el que le llevaba. Ahí está, papá, ahí te traigo un venado. Y el papá se daba gusto, ¿verdad? No importa si el hijo andaba en el mundo, andaba, o sea, lo importante es que traiga algo. No, mi hermano. Jacob dice que Rebeca amaba a Jacob. Rebeca puede ser, hermanos, tipificar o representar a una iglesia, ¿verdad? Porque ese hermano siempre se la pasa en el templo, ese hermano siempre, ¿verdad? Se la pasa ahí, es tranquilo, no se mete en problemas, hace negocios por acá, por abajo del agua, pero nadie se da cuenta, ¿verdad? Le está haciendo, ¿cómo se llama? Agarrándole a uno, agarrándole a otro, despacito, sin que se dé cuenta, como un robo hormiga. Pero eso actúa con astucia. Pero acá dice, Dios amó a Israel, Israel amó a Dios. Hermanos, acá dice la Biblia que Saúl despreció y vendió la primogenitura, la bendición paterna, la herencia, la doble porción la vendió. Amén. No le importó, hermanos, vender o despreciar la primogenitura. Y miren que la primogenitura era prácticamente, hermanos, mantener el eslabón de la bendición que Dios le había dado a Abraham, que le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Esaú no le dio importancia a eso. Y entonces Jacob compró la primogenitura con astucia. La Biblia dice en Hebreos 11:20 que Isaac bendijo a Jacob por fe. Pero dice la Biblia, hermanos, que Israel luchó con un ángel o con el ángel de Jehová. Luchó por su bendición. Hermanos, uno la despreció, otro la ganó de mala manera, pero Jacob pasó a otro nivel de hijo. Amén. Amén, amén. Y luchó por su bendición. No la ganó, hermano, no, mire, es fácil sentarse y esperar, a ver, ¿quién me va a dar de comer hoy? Pero otra cosa, hermano, es que usted se ponga a trabajar y diga, voy a ver cómo le hacen para traerle algo de comer a mi esposa, a mis hijos, porque no tienen zapatos, no tienen calzado, perdón, no tienen, ¿cómo se llama? Calcetines, no tienen ropa interior, no tienen nada de eso. Voy a buscarlo. ¿Entiendes? Amén. Esta es otra cosa, luchar por la bendición. ¿Cuántos de Esaú habrán? Que yo se lo he dicho, que se iban a levantar, ¿qué cosa? Empresarios. Amén. Gente que va a poner sus negocios, van a ser su propio jefe. Amén, amén. Yo sigo creyendo. Aleluya. Pero ¿qué es más fácil, hermano? ¿Qué es lo más fácil? Necesitamos luchar. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. ¿Qué tipo de hijos somos? Isaac preguntó, ¿cuál de mis hijos eres tú? Y esta noche la pregunta es, hermanos, yo creo creer que el Señor nos está preguntando, ¿cuál de mis hijos eres? ¿Eres Esaú? ¿Eres Jacob? ¿O eres Israel? Y yo quiero que se levanten, hermanos, muchos hijos que se dejen reengendrar, que tengan un lenguaje profético, que sean nuevas criaturas, que Dios gobierne en ellos, que se dejen formar, que luchen por la bendición. Amén. Amén. Pero miren la Biblia como dice, hermano. Cuando se presenta Jacob delante de Isaac, con esto quiero terminar. Isaac no veía, estaba ciego, sus ojos se habían oscurecido. Y la mamá de Jacob le dijo, mira, tu papá quiere bendecir a Esaú y usted sabe la historia. Y entonces, mira, ve y tráeme un cabrito. Y entonces lo preparó, le hizo el guisado que más le gustaba a su esposo, ¿verdad? Y le dijo, llévaselo a tu papá. Y le puso
la piel de cabrito aquí en sus brazos, para que el papá cuando lo tocara, hermano, sintiera que era Jacob. Amén. Perdón, que era Esaú, Amén. no Jacob. Entonces aquí hay una figura. Cuando llega Jacob delante de Isaac, Isaac dice, la voz es la voz de Jacob. Suave, hermosa, dulce esa voz. ¿No conocen gente que tiene esa voz? Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanito. Dios le vaya bien, hermano. ¿Ya? Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Hay hermanos así en la iglesia. Una voz dulce. Hermano, Dios te bendiga. Me da por ver, hermano. Qué bien. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Hasta en lengua casi quiere hablar de los hermanos. Pero hermanos, es la voz de Jacob. Pero las manos. ¿Y las manos qué representan? Digan, ustedes lo saben. ¿Qué representan las manos? No, en este caso, las manos, el accionar, las acciones son las manos de Esaú. ¿Me está entendiendo? A ver, hermano, ¿cómo está eso? Sí. Y yo creo que el Señor, hermanos, no quiere eso. Quiere que nuestra boca exprese bendición, pero que nuestra manera de actuar diaria vaya de acuerdo. Porque algo no está de acuerdo aquí, dijo Isaac, algo no está correcto. No veía, pero sí percibía. Algo no está bien. Este hijo tiene la voz de Jacob. Habla suave, qué lindo, qué bonito, una voz dulce, familiar. Pero su accionar es el accionar de Esaú. Amén. Entonces, ¿cuál de los hijos somos nosotros? ¿Quieren ponerse de pie? El Señor quiere que nosotros, hermanos, quiere que nosotros seamos hijos.